¿Qué onda, raza? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast Trato Hecho. Episodio número 38, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores. Y les recuerdo que Trato Hecho, es el podcast donde todas las ideas se convierten en acuerdos y todos los acuerdos se convierten en resultados. Aquí no solo hablamos de ventas, sino que también hablamos de las decisiones difíciles que están tomando los empresarios actualmente. Y si tú estás listo para escuchar con atención y romper tus bloqueos, entonces este podcast es para ti. Hoy en este día es bien importante porque sí vamos a hablar de ventas. Y vamos a hablar de cómo se vende realmente en el mercado de tecnología y en el mercado normal. Y vamos a hablar de por qué algunas empresas crecen y otras no. Hoy nuestro gran invitado es un conector entre lo que es innovación, industria y negocios. Él es director de una empresa que se llama Entera Cloud. Él es el señor Josué Madera. Arrancamos. Listo. Amigo, pásale, Josué. Señorón. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, el gusto es mío. Un saludar. Un placer. Toma asiento. Gracias, Y casi arrancamos. ¿Cómo estás? ¿A gusto? Súper. Pues miren, tenemos otro patrocinador que se acaba de integrar aquí con nosotros, que es Lung. Y pues un saludo para la que fabrica la marca Diverso, Lisbeth Martínez, que es mi amiga. Un saludo para ella. Y pues, bienvenido. Gracias, bienvenido. Rodolfo. Cabe mencionar, ¿quieres que te sirvamos? No, ¿nos la echamos? Nos la echamos, ¿cómo no? ¿Nos ayudas, porfa? En lo que se va oxigenando, nos dijo por ahí Marco Marín, hace 3, 4 episodios por ahí, que fue plática de vino, etcétera, etcétera. Pero bueno, cabe mencionar que ya entrevistamos al papá de Josué. Así es. El señor Javier Madera. Pero en aquellos tiempos lo hacíamos por Zoom. Entonces, pues llegó hoy en día, estamos en otro formato, la verdad, muy fregón. Entonces, un saludo a tu papá. La verdad que fue uno de los podcasts que tuvo mucha afluencia, mucha audiencia. Y creo que nos quedamos con ganas de estar en otra sesión con él. Pero bueno, nos mandó al hijo. Y Ahora eso es bueno. estoy sí en representación. Entonces, pues bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Rodolfo. Listo para empezar. Pues tú dices por dónde empezamos. Va. Yo la verdad feliz de participar, los miro, soy su fan. Ahí estoy en las redes al pendiente de algunos de los episodios que han hecho, así que me encanta el nombre de Trato Hecho. Sí, gracias. Nada más me hizo falta traerme una tejanita ahí también para hacerte una esquina. Pero Estamos para el haciendo próximo. mejoras por ahí. Me gusta. Tenemos por ahí al final, si has visto los programas, un souvenir que es muy característico ya del programa, que lo vamos a ir mejorando y a lo mejor te mandamos una tejana después. Buenísimo. Oh, sí, una paseada en caballito por lo menos. Pero sí vienen cosas, con el favor de Dios, mejores. Bueno. Buenísimo. Entonces, como siempre arrancamos para que te conozca la audiencia un poquito más de lo que haces, pero primero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres Josué? Bueno, pues Josué, me haces recordar, y ahorita que veo que aquí hay algo de Toastmaster, Okay. me haces recordar mi primera participación en el taller de oratoria. Porque Javier, mi papá, tiene una escuela de oratoria en Los Ángeles, California. Y ahí pues tuve la oportunidad de ser su alumno. Y cuando te preparas en oratoria, el primer objetivo que tienes se llama rompehielos. Donde lo que tienes que es atreverte a pararte frente a un público y hablar. Y normalmente el tema es hablar de ti. Y ahí en ese primer discurso que preparé, hablé un poquito de quién soy. Empezando de mis padres, mi papá, como lo mencionas, Javier es una persona muy preparada. Él tiene ya más de 30 años entrenando empresas, le encanta la lectura, es la persona más apasionada que conozco de la lectura. Sí, la verdad, sí se le notó. Sí, no, mis respetos para mi padre. Fue 2 veces campeón nacional de oratoria, es autor del libro La Nueva Forma de Vender. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, Claro. como todos. Y por otro lado, mi mamá, una mujer muy entregada, muy humilde, muy honesta, muy comprometida. Ella es de Sonora, mi mamá, mi papá es acá de Tijuana. ¿Qué parte de Sonora? Altar, Sonora. De Altar. Un pueblito, saludos a todos por allá en Altar.
Vayan a Taconich. Chiquito el pueblito, pero... Sí, chiquito, pero fíjate que tuve la fortuna de en Caborca, Altar, Pitiquito, todas esas zonas, pasar mis vacaciones de pequeño y me encantaba andar ahí en Sonora en el desierto. Sé que tú eres de Sonora también. Sí, Que... me tocó vivir ahí, no en Altar, pero viví en Caborca un tiempo y pues me tocaba pasar mucho por ahí, por Altar. A fuerza Sí. tienes que pasar por ahí. Sí. Hay un altar muy famoso, ¿no? Que dice Altar y no te has fijado. Bueno, no sé hace cuánto que no vas, pero sí. Bueno, saludos a la gente de Altar. Pues Josué, ese es el joven que nace aquí en Tijuana, como muchos tijuanenses, y como muchos jóvenes, me toca tener una infancia muy bonita en mi primera etapa, como hasta los 10 años, disfrutar con mis papás, dominguito familiar, la iglesia el domingo, valores y todo esto. Pero sí hay algo que me impacta a muy temprana edad, que es el divorcio de mis papás. Entonces mucha gente de repente desconoce esa parte, pero mi papá se va de la película a los 10 años. Wow, estabas chico, ¿eh? Entonces, de repente pues cambia mucho mi vida. Mi papá por problemas, por retos, por negocios, por economía, se va. Y mi mamá se queda con todo el paquete, con toda la responsabilidad, y mi mamá se va a limpiar casas a Estados Unidos. Entonces a mí me toca de muy temprana edad averiguármelas, ver cómo le hago. Entonces creo que hice un buen trabajo. Y pues tú sabes, la escuela. ¿Allá estudias? Estudié aquí en Tijuana, ¿Aquí en Tijuana. Y sí disfruté mucho mi juventud, pero sí, obviamente es difícil cuando no tienes un mentor, un guía, un maestro. Entonces, pues iba a la escuela, pero nunca fui extraordinario en la escuela. No tenía metas, no tenía objetivos. Mi objetivo era divertirme, era pasármela bien, era echar fiesta. Y que creo que a cierta edad se vale, pero sí ya llegó un punto en mi edad, ya estaba por cumplir los 25, donde ya estaba muy frustrado. O sea, ya estaba muy frustrado de que... ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas. ¿Administración? Pero realmente hasta cuando estudié administración de empresas, yo realmente no lo tomé en serio. O sea, yo estaba en la universidad más enfocado en organizar fiestas para la graduación y iba apenas en segundo semestre. Entonces, esa era Pero fíjate, después descubrí que era una fortaleza que yo tenía. Me quedaban las fiestas súper. Hacía unas pachangonas, iba a toda la universidad. Yo lo organizaba. Hoy organizo foros. Sí, es lo que para te iba a decir. 400 personas. Hay una de conexión, líderes, ¿no? de tecnología grandísimos. Acabo de hacer uno muy importante aquí en Tijuana, en el Trade Center, en el Valle de Guadalupe. Ahorita estoy por hacer el foro de tecnología en Mexicali y voy a estar yendo a Los Cabos, Hermosillo, Mazatlán. Y ha sido una gran estrategia comercial. Al rato hablamos de eso, Claro, ¿no? claro. Pero fíjate, ahorita me hiciste conectar esto cuando estaba más joven. Entonces, yo ya bastante frustrado, te digo, trabajé aquí en Tijuana en Telvista. Después trabajé también en algunas tiendas de celulares en San Diego, fui repartidor en Estados Unidos, telemarketing. Y creo que de alguna forma siempre era como que traía habilidad para vender. Sin embargo, nunca pasaba de ahí. O sea, un puesto de asistente, de gerente, de monitoreo, de lo que tú quieras, nada. Y yo culpaba a todos, Rodolfo. ¿Pero siempre en la venta o...? Fíjate que más que nada estuve en la venta, pero la verdad, o sea, si nos vamos a mis primeras chambas, mis primeros trabajos fue en el abarrote de la esquina, etiquetando, barriendo, mapeando, haciendo mandados. Fui cerrajero, por eso es bien difícil que a mí se me cierren las puertas, ¿eh? Muy difícil que se me cierren las puertas. Eso. A los 14, 15 años, iba con un tío los domingos y él me ponía a practicar abrir candados, a hacer copias, y aprendí ese oficio, y entonces la cerrajería ya me ofreció trabajo. Yo iba a la secundaria y después me iba a la cerrajería. Sin querer queriendo tienes las llaves de la ciudad, ¿no? Olvídate, no, luego te cuento historias de cerrajero muy interesantes. Entonces, pues me tocó hacer todo este tipo de cosas y yo ya estaba bien harto, bien frustrado. Mi novia, batallando también con mis relaciones, varias cositas. Y se me da la oportunidad A tus 25. a los 25 de irme a un trabajo en Santana, California, de telemarketing para una empresa de bienes raíces que se llama Nuestra Casa Realty. Saludos a Roberto Gallegos. ¿Nuestra casa qué, perdón? Realty. Realty, ok. Y quien me consiguió ese trabajo era alguien con quien yo empezaba otra vez a hablar. Después de 15 años, empezábamos a tener algunas cuantas llamadas.
a pesar de mi resentimiento, Tu papá. de mi coraje, del rencor que le tenía, empecé a hablar con mi papá. Ok. Y él me consigue un trabajo en Santana, California. Me lo dan, me voy para allá y llego a vivir al apartamento de mi papá. Wow. El reencuentro fue. Imagínate, fue bien difícil ese día que llegué, porque pues es mi papá, pero no lo conozco. O sea, no es lo mismo de un niño ahora que ya soy un hombre, ya estoy grande y todo esto, ¿no? Entonces, él también estaba en un proceso, te estoy hablando hace más de 20 años. Claro. Él también estaba en un proceso donde ya entrenaba y preparaba empresas, pero él venía también de levantarse, de reconstruirse. Y fue muy interesante, creo que fue algo muy valioso para ambos poder hacer esa conexión, Rodolfo, porque ahí me di cuenta de algo, que la idea que yo tenía de mis resultados, todos mis resultados negativos que tenía, era por culpa que mis papás se divorciaron. Era la idea que tenía. Todo no era mi culpa, no era mi responsabilidad, no era yo. Es que si mi papá hubiera estado, yo hubiera ido a tal escuela, yo hubiera tal carrera, tal universidad, tales relaciones, tales puertas se hubieran abierto, tal enfoque. Entonces, yo siempre traía esa justificación, esa excusa, pero ahí me empiezo a dar cuenta de varias cosas. Y yo no tenía claro mi papá a qué se dedicaba, Javier, a qué se dedicaba. Una pregunta, porque creo que es importante. Dices que te consideras o declaraste que estabas algo frustrado y ese tema es muy importante hoy en día, la frustración que tenías a tus 25, ¿no? Sí. Traías un tema con tu papá que a lo mejor no lo considerabas en ese momento, o sí, pero ese parteaguas se rompe cuando tú decías hablarle, o él te habla, o fue algo por el Espíritu Santo. Mira, fue yo creo que sí tuvo que ver ahí algo más grande que ambos. Ok. Porque de la forma en que se dan las cosas, yo ya había hablado con él un poquito, pero yo seguía sin escucharlo, esto y el otro. Yo no me fui por irme con él, yo me fui porque yo quería una oportunidad de entrar al real estate, porque en esos años era el boom. Fue antes del 2008, que es cuando trona la burbuja en Estados Unidos. Entonces yo por eso me fui. Y sin entender mucho qué es lo que él hacía, obviamente una parte de mí estaba contenta de estar ahí con él, ¿no? Pero yo me di cuenta que mi papá ya estaba en este tiempo casado, haciendo su vida, contento, trabajando. Y uno a veces equivocadamente piensa que tenerle coraje y rencor y resentimiento a las personas, nosotros les vamos a hacer un daño, como para que se te quite. Si eres mi papá, mi mamá, mi expareja, lo que sea, pues para que se te quite yo te tengo coraje, o sea, pensamos que eso que estamos haciendo es hacia ellos, pero no nos damos cuenta que solo estamos afectándonos nosotros. Entonces, yo ahí ya como que empezaba a despertar y dije, a ver, él está a todo dar, y mientras yo por dentro valiendo, traigo este pinche resentimiento y este coraje y estas emociones feas que no me sirven. Entonces, creo que logré quitarme eso de la espalda, perdonar a mi papá, y a partir de ese perdón, creo que empezamos a trabajar la relación. Papá, hijo, y ir a jugar básquet, o ir a caminar, o ir a hacer ciertas actividades. Simplemente que me cocinara. Okay. Un chorizo con huevo y una salsita ahí, ¿no? Bonito para mí. Entonces, pasa algo interesante. Un día me dice, hijo, cuando salgas de trabajar en Santana, vente a San Fernando. Voy a estar ahí trabajando. ¿Ok? ¿Va? En una mueblería. Rodolfo, llego a la mueblería, 8 de la noche, me siento, están unas 15 sillas y él está ahí enfrente. La primera vez que lo veo trabajar, ¿eh? Okay. O sea, de chiquito me tocó verlo trabajar y sí fue un impacto positivo para mí. Pero ya de realmente observar qué es lo que él hace, entonces están los vendedores de la mueblería y él empieza a explicar qué debes hacer desde que el cliente entra por esa puerta. Y empieza a hablar de la importancia de sonreír, y cómo presentarte, y cómo romper. Y empieza a explicar el ciclo de la venta y todos los pasos. Y yo miro a todos los que estaban ahí,
bien atentos, entusiasmados, preguntando, participando. Y veo a mi papá, y esto, y pum, 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 pum. Y yo me quedé, es mi papá. En ese momento me hizo mi cabeza así, mira, pum. Yo tengo eso en la sangre. Yo lo traigo, ese talento. Esto corre por mis venas, porque mi abuelo era igual. Y dije, y lo he desperdiciado. Lo he desperdiciado, lo he usado para cotorrear, para noviar, para fiestear. Y no lo he canalizado eso hacia lograr objetivos profesionales, a realizarme, a crecer, a superarme. Ahí me doy cuenta. Entonces, es muy importante uno creer en nosotros. Entonces, hablando de tratos, ese fue uno de los primeros tratos importantes que yo hice en mi vida. Ok, qué interesante. Donde yo me vendí la idea, donde yo hice un trato conmigo, porque creo yo que ese es el primer trato, Rodolfo, que tenemos que hacer. El nuestro, el interno, el que sale de la mente, del corazón de nosotros. Ese debe de ser el primer trato antes de ir a trabajar cualquier otro trato allá afuera. Que dije, ¿sabes qué? Yo soy esto, ya se acabó las excusas, me voy a preparar, voy a tomar responsabilidad y voy a salir adelante. Me gusta. Nosotros decimos calibrarse primero, interno. Calibrar primero lo interior para pues dar el siguiente ese paso. Y tú lo viviste, o sea, yo lo viví. Felicidades. Gracias, Rodolfo. Oye, y en base a todo lo que nos platicas, entonces tú te consideras un empresario o un gran vendedor. Fíjate, es bien interesante. Por ahí tuve algún video que hice hablando de ese tema y se hizo por ahí mucho ruido. Pero yo me considero un vendedor profesional. Vendedor profesional. Esa es como la carrera que yo seleccioné y escogí, así como hay arquitectos, hay ingenieros, hay mecánicos. Pero muchas veces es difícil identificar al vendedor profesional porque culturalmente hablando muchas veces al vendedor se le ve hacia abajo. Al vendedor se le ve como algo de inicio, de iniciación, o un trabajo bajo, o alguien enfadoso, o alguien latoso, o alguien ventajoso. Entonces por ahí dentro de las culturas, en algún momento es raro que te topes a alguien que diga mi profesión y a lo que yo me dedico es un vendedor profesional. Sin embargo, muchos que traen ese background, pues hoy en día son empresarios o CEOs o directores o diferentes cosas que hacen, ¿no? Y se identifican más con soy CEO. Yo soy director de una empresa de tecnología, tengo un par de negocios. En la empresa anterior que estuve fui vicepresidente, antes de eso fui district manager. Pero algo bien curioso, y esto es por lo que amo las ventas, en las últimas 3 empresas que he estado, he entrado como vendedor desde el punto más bajo. Okay. ¿Cuál fue la última? Bueno, en la que estoy actualmente, que ahorita vamos a llegar a la parte de entera cloud, la nube, tecnología, que ya son las grandes ligas para mí. Pero cuando yo me empiezo a preparar con Javier, fíjate, esto es algo muy valioso para mí. Era tu papá en la vida y era tu maestro papá, en el trabajo. Mira, mi papá, mi mentor y mi mejor amigo. Wow, excelente, felicidades. Gracias. Pero se construye, se trabaja, también se ponen metas, también se ponen objetivos. Sí, interesante, ¿verdad? Porque ¿cuántos quisiéramos, o sea, en su momento tener? Pero sabes que a veces esa trilogía en la relación es bonito, con los papás, ¿no? pero sabes que a veces no nos deja el ego. ¿Será? No nos deja el resentimiento. No nos deja el orgullo a veces. Digo, también a veces la carrera afín, ¿no? O sea, el tema es que tu papá andaba en eso y tú claro. Sí, o sea, tampoco no es tan fácil encontrar todos esos garbanzo de la ¿no? libra, yo creo, a veces en esas coincidencias, sí. ¿no? Pero fíjate qué interesante cómo irte de nada, ninguno de esos, ni papá, ni amigo, ni mentor, hacer esa transición. Sí, y luego también que a veces padre e hijo deben de tumbar esas barreras con esto del ego, porque luego a veces hay choques, ¿no? Sí. Y si no tienes la suficiente madurez, yo creo que ustedes pasaron lo más difícil al inicio y ya cuando llegaron a graduarse, pues ahí ya fue por convicción propia, ¿no? Fíjate, Rodolfo, que es que
a mí algo que me ayudó mucho es cuando yo me empiezo a preparar con Javier. Sí, ventas, liderazgo y servicio al cliente y todo esto. Pero lo primero que él empezó a trabajar conmigo fue en mi superación personal. Fue en la parte del ser humano. O sea, los primeros libros que él me dio el de Actitud Mental Positiva. Actitud Mental Positiva. Sí, Actitud Mental Positiva creo que es de Napoleón Hill, me parece. Luego el de La Vaca de Camilo Cruz, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, pero ese te lo recomiendo. ¿Es el que tienes que tirar la vaca por el abismo y todo eso? Pues mira, más o menos, sí. Pero está súper interesante ahí es donde yo me di cuenta cuál era mi vaca y sí cómo matarla, pero está interesante porque hay muchos tipos de vacas. Entonces, está padre la fábula, pero si tú tienes oportunidad de ver el libro, ya empiezas a identificar qué tanto tipo de vacas existen y cuál es la que en ti predomina y cómo matarla. Muy bien, vamos a quedarnos ahí en las vacas porque vamos a ir a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. Excelente. En el 2026, quien no tiene comunidad, no tiene mercado. Aquí creamos campañas para atraer seguidores reales, interesados y sobre todo listos para comprar. Contenido estratégico, constante y profesional. Así de tu marca tus ingresos. Pásate a nivel RRG y vende más este año. Tu negocio, tu hogar o tu industria necesitan un Internet que no te falle. Conecta es el proveedor de servicios de Internet empresarial, residencial e industrial que conecta cualquier desafío. Gracias, Conecta. Este episodio de Trato Hecho es posible gracias a su patrocinio. Y estamos de regreso, su podcast Trato Hecho, capítulo número 38. Estamos con Josué Madera. Así es. Josué, creo que tenemos pendiente por aquí decir salud. 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 Gracias, Liz. Saludo. Oye, está rico, ¿no? Está muy bueno. Ya bien oxigenado, bien rico. Bueno, estábamos viendo el libro, ¿no? Uno de los libros que te han marcado. Sí, sí. El libro de la vaca púrpura, dijiste, es el de La vaca, Venta de de Actitud Camilo Positiva. Cruz. Sí. Y que tu papá te enseñó primero a superarte personalmente. Primero fue ¿no? trabajar en la parte personal. Ok. Trabajamos en esa parte y yo tenía mi trabajo. Ya en el trabajo fui progresando. Ya hacía préstamos, refinanciamientos, venta de propiedades allá, real estate y todo. Y aparte me convertí en asistente de mi papá. Ok. Entonces yo le ayudaba a ir a vender los talleres, a ir al centro de Santa Ana, de Los Ángeles, a los negocios, a repartir volantes, flyers, a hacer toque de puerta. Fíjate, hacía toque de puerta con mi papá para invitar a los seminarios y en Bienes Raíces teníamos una revista que se llamaba Nuestra Casa Realty y me iba en todo Santa Ana a tocar puertas con la Cambaseo, revista. 100%. Pum, 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 ¿no? Entonces, y eso después lo apliqué en Metro PCS, cuando estuve en las tiendas de celulares. Pero entonces, me ayudó mucho ser el asistente de mi papá, porque aparte de ayudarlo a ir a vender y a promover los talleres de venta, de servicio al cliente, llegábamos al seminario, al hotel, ahí en la Slauson, por el 5, y me tocaba recibir a los empresarios, a los gerentes, a los profesionistas que venían a los talleres, los apuntaba, les ponía su sticker con su nombre, les daba su material y luego los iba a sentar a su lugar. Cuando yo cumplí con mi tarea, agarraba mi libreta y mi material, me iba y me sentaba hasta atrás y a tomar notas, papá. Pum, pum, pum. Entonces, esto me permitió tomar el de maestría en ventas, 1, 2 veces, 3 veces, 4, o sea, servicio al cliente, liderazgo empresarial avanzado, el de hablar en público, el de oratoria, el de tiempo de cambio, que es muy bueno, de cómo manejar caídas. Entonces, creo yo que me convertí en uno de los alumnos número 1 de Javier. Okay. Me permitió aprender mucho de él. Y después de 3 años de yo estar en ese ecosistema y en ese ambiente con mi mentor ahora, con mi maestro, se me da la oportunidad, Rodolfo, de entrar
a Metro PCS. Yo quería llegar de gerente, casi de dueño, por la preparación que traía y la experiencia. No, ahí conocí a Jimmy Hugh, mi nuevo mentor, coreano. Ok. Y aprendí la ética de trabajo que el coreano tiene. Fue un gran maestro para mí, Jimmy. Entro a trabajar. Oye, ¿y qué diferencia viste en la ética de trabajo de un coreano? Digo porque hace también un par de programas estuvimos con el señor Kohakura, que él tiene una escuela de japonés aquí, pero trae esa Sí. dualidad de culturas, Sí. ¿no? La japonesa con la mexicana. ¿Cómo viste el Mira, coreano? Algo que, la primera lección que él me dio, cuando me estaba entrevistando, me dio una lección muy grande, Rodolfo. Estamos sentados en la entrevista y me hizo una pregunta que me marcó. Imagínate todos los años que han pasado, fue en el 2008. Me dice, ¿te consideras un hombre exitoso? Buena pregunta. En la entrevista. ¿Qué contestaste? Con lágrimas en los ojos, que no. Ok. Ya venía en la preparación de Javier, pero yo aún no me sentía un hombre exitoso. Y me dijo, te tengo una buena noticia, porque yo veo algo en ti. Lo que tú haces cada día, todos los días, lo que hagas ese día va a marcar el hombre en el que te vas a convertir. Se me quedó muy grabado. Cuando entro a Metro PCS, yo ya venía con una mentalidad diferente. Yo ya venía con herramientas diferentes. Ya venía con metas y objetivos y visión diferente. Y algo bien importante, y esto lo enseña Javier en todos sus talleres, los valores. Eso es algo que yo creo que caracteriza a Javier como conferencista y coach, porque te hable del tema que te hable, él primero te inculca los valores, en lo que sea. Te habla de honestidad, de responsabilidad, de empatía, de humildad. Entonces, son herramientas y valores y cosas que he buscado yo aplicar. Y la clave para mí fue responsabilidad. Porque yo dije, a ver, Josué, la verdad, con toda humildad, en todas las empresas que has estado en el pasado, nunca ha sido un problema que seas el mejor vendedor. Yo a la hora del lonche yo ya había llegado a mi meta. Y ya me la cotorreaba. Entonces dije, tengo una capacidad y ahora la he pulido, tengo más. ¿Qué me ha fallado? Entonces fui muy autocrítico conmigo, lo que mencionas, me diagnostiqué correctamente, el famoso para mí self-awareness, Ajá. y me di cuenta que dije, he fallado no por falta de capacidad, he fallado por irresponsable, muy fácilmente faltaba al trabajo, porque como era bueno, me creía indispensable. Llegaba tarde. Y también siento que era algo grillero. Oye, eso no es justo, muy emocional. Ya después, si hay tiempo, entraremos, pero una de las áreas que, una vez que ya llegó a ese punto, un área que tuve que trabajar mucho para poder superarme, fue mi inteligencia emocional. Ok, hacemos un break. Ahí, por ejemplo, tú en la filosofía que tiene tu papá, o que ha enseñado en el transcurso de los años, primera pregunta, ¿es la que usas tú actualmente? 100%. La vivo, la aplico, y los resultados que gracias a Dios hoy en día es por esa escuela y esa filosofía que traigo que mi papá me ha inculcado. Ok, y la pregunta, antes de seguir con lo que me estabas comentando del tema emocional es, ¿qué opinas de hoy en día de la venta que es, o de las herramientas digitales, ¿no? O Sí. de cómo se está vendiendo hoy en día? ¿Crees que eso es un factor de éxito, la tecnología, o el proceso comercial sigue siendo indispensable? Mira, está bastante bueno. O sea, la tecnología es una gran herramienta. Ahorita antes de iniciar te cuento, yo gracias a Dios es algo que he aprendido a lo largo de los años a ir utilizando, más que estoy en el mundo de tecnología, soy socio de una empresa de inteligencia artificial y la tecnología te ayuda mucho, pero hoy en día sí siento que hay una fuente que confunde un poquito. Sí, hay un grado de confusión. Porque esas herramientas son increíblemente buenas, las debes de estar usando, pero eso es marketing, esto es lead generation. Entonces, confunden hoy en día, y es por culpa de algunos influencers de negocios. De algunos o de muchos, ¿no? y muchos que sacaron sus libros y por querer sonar innovadores, diferentes, vanguardistas y hacer todo esto, confundieron a la gente, siento yo, entre mezclar el marketing y las ventas. Entonces, o sea, la tecnología en ventas, ¿en qué me puede ayudar? Pues sí me va a ayudar dentro de mi proceso de venta. Por ejemplo, recientemente
Yo normalmente estoy ahorita en ventas B2B en la empresa de tecnología que manejo y uso un programa especial que se llama Queerly, que es un programa 100% dedicado para hacer propuestas. Está hermoso. Trae un link, trae videos, es muy dinámico, puedes ajustar tu propuesta. Yo puedo ver cuando la persona lo abre, donde lo mira y todo, ¿no? Pero eso ya es después del proceso de la venta, uso la tecnología. Previo a eso, a lo mejor tengo una herramienta automatizada en LinkedIn que me consigue leads. Sí, ahí hay 2 lugares de mucho valor donde la tecnología te sirve. Pero en el proceso en medio, a la hora de poner la cita, de conectar con tu prospecto, de sintonizar, de entender, ahí no te va a ayudar la tecnología. Entonces coincides en que ahorita a muchos de los procesos comerciales de las empresas les hace falta ese parteaguas que te decía tu papá. Ese es un reto muy grande que hay, fíjate. Que tiene que ver con la inteligencia emocional. Bueno, hasta cierto punto. La inteligencia emocional sí es muy valiosa dentro del proceso de las ventas, especialmente a la hora de entrar en negociaciones. Y también la inteligencia emocional es muy interesante dentro del proceso. A lo mejor en otra ocasión me encantaría venir y hablar contigo de lo importante que es la inteligencia emocional en tu escalera al éxito corporativo. O sea, hay mucha gente que entra en una empresa y se queda estancada o llega hasta un cierto punto por culpa de la inteligencia emocional, que no la han sabido manejar, ya no pueden seguir escalando dentro de la empresa. Yo atribuyo que en las últimas 3 empresas que he logrado llegar a los puntos más altos fue porque aprendí a manejar la inteligencia emocional. Okay. Y obviamente otras bases y herramientas, ¿no? Échamelo pues. Tiempo. Es que nos faltó ahorita hablar del patrocinio que tenemos ahorita, que Trato Hecho es patrocinador oficial del evento de voleibol o el torneo de voleibol que va a ser aquí en Tijuana 15 de abril, no, dime la fecha, del 30 de abril al 3 de mayo, en el CETIS Universidad. Entonces, ahí vamos a estar nosotros, tenía que anunciarlo porque pues no podía dejarlo pasar y no hicimos corte porque es parte del proceso. Listo, gracias. Excelente sede, no se lo pierdan. No se lo vayan a perder para que asistan y vamos a estar presentes. Gracias. Discúlpame. No, adelante, me encanta. Vamos a ir ahí a echar porras. Parte del negocio. Sí, claro, desde luego, Rob. Ok, hablando con el, fíjate, ese es que a mí me tiene a veces aturdido la tecnología porque, y hablando el mundo de herramientas, ¿no? Porque hay empresas que tienen muchas herramientas y casi no venden. Y hay empresas que venden mucho y no tienen casi herramientas. Claro. ¿Qué opinas? Es que, ¿Dónde está la ventaja competitiva? Te digo qué es lo que pasa. Mira, para empezar, de esto que estamos hablando de herramientas y empresas que venden y no venden, es importante identificar, primero, desmenuzar un poquito de qué tipo de ventas estamos hablando. Okay, estamos hablando de ventas retail, directo, 1 a 1. Estamos hablando de distribución. Estamos hablando de ventas B2B o enterprise, ¿verdad? Entonces, ya tienes que partir primero por identificar que no todas las ventas son iguales. Claro. Y aunque es una idea que se ha mencionado, y sí estoy de acuerdo con que el fundamento de la venta te va a servir en donde estés. Sin embargo, no es lo mismo vender retail que vender distribución, que vender por telemarketing, que vender por toque de puertas, que vender por WhatsApp, que vender por redes sociales. ¿Consideras que hay una base inicial para Mira, y ya después perfilas el segmento? Enfocándonos 100% en ventas, yo creo que es como escalonar, y lo primero que tienes que saber hacer bien es la venta 1-1 directo comercial. O sea, ese es donde te fogueas, ese es donde agarras ahí el callito, en donde aprendes a manejar el no, en donde aprendes a mantenerte entusiasmado a la que sigue, el que viene es el bueno. Y es donde aprendes a manejar objeciones, condiciones, a escuchar a los clientes, a calificar, a identificar, a persuadir, a inspirar, a motivar. Ojo, a persuadir. Persuadir. No a manipular. Y desde ahí parte a veces el hate que hay hacia los vendedores, ¿no? No, es que en ventas te quieren manipular y te quieren usar y te quieren... Para mí, ¿qué es lo que distingue el profesional y el vendedor del montón? Perdón, pero se tiene que decir porque sí hay vendedores del montón. Sí hay vendedores ventajosos. Sí hay. Entonces, y sí hay los que quieren manipular a los clientes. ¿Y cuál es lo que, para mí, mi definición, que es entre manipular y persuadir, que yo creo que persuadir sí se vale, es lo que hablamos hace rato, los valores. Claro. Si tú tienes valores como base,
y estás buscando beneficiar al cliente. Estás buscando que se lleve algo de calidad, darle el mejor deal que puedas, que lo que tú le vas a ofrecer le va a resolver algo a ese cliente. ¡Hey! Se vale persuadir. Pero si lo estás usando, mientes. De hecho, pues a mí no me gusta decir nombres de coach de ventas, pero yo me acuerdo que fui a ver un coach muy famoso, muy famoso. Dilo. ¿Quién? No, Bueno, ¿qué dices? traigo mi línea. Aparte te voy a decir algo. Yo lo respeto de todos modos. Okay. Porque estos coaches son los pioneros. Son los que ellos también tuvieron sus mentores. Todos tenemos nuestras cositas malas. Nadie es perfecto. Entonces este coach es un pionero. ¿Le aprendiste algo? Claro. Okay. De hecho, también de él estuve yo viendo videos cuando me empecé a preparar. Porque eran de los que ya estaban muy bien posicionados por años. Saludos a... Entonces, voy a su taller. Ya sé quién, cierto. Voy a su taller, Rodolfo. Y dentro del taller, pues yo ya vengo con la escuela de mi papá, ¿no? Voy a su taller y en el taller te dice, aviéntate esta mentirita, tú di que esto. Así como tal. Así, ¿no? Tú di que eres tal puesto y tú di que eres tal esto y tú di que no sé cuánto y tú di que... Entonces, yo no me identifiqué. Pero hay que entender también algo. O sea, históricamente, ¿de dónde viene mucho de la venta? O sea, históricamente, si era la vieja escuela que te enseñaba a vender así. O sea, en la vieja escuela lo único que importaba era la comisión, el trato, el merolico, el que más habla come más pinole. Entonces, sí había una cultura que yo creo que al paso de los años se ha ido cambiando en cuanto al vendedor profesional. ¿Qué opinas del término que, digo, a mí me gusta, lo he escuchado, a veces lo logro entender, no lo justifico como tal, ahorita te servimos más, el vender sin vender? Bueno, porque a fin de cuentas estás vendiendo, claro, pero como que hay una justificación que dice, es que a la gente ya no le gusta que le vendas. sí, Pero es que le estás vendiendo. sí. Ay, mira, yo creo que es válido. De hecho, ahorita hay un término que se usa mucho especialmente en LinkedIn, que es el soft selling. El soft selling es una forma suavecita de vender, donde no estás siendo muy agresivo y estás compartiendo contenido, ideas, cierto porcentaje de valor y de repente pones algún anuncio o algo y vas haciendo un soft selling. Vender sin vender es algo que suena hermoso, suena bien bonito. Suena bonito. ¿Verdad? Suena bien bonito. Y aquí hay que entender algo, o sea, los expositores, los autores de libros, los conferencistas que van saliendo, este es mi punto de vista. Sí, claro, claro. Yo siento que tienen que buscar una forma de agarrar la información que ya aprendieron y darle su twist, darle su feeling, ¿verdad? Entonces de ahí ya escuchamos conceptos como el halcón de las ventas y los embudos digitales. Y excelente el trabajo que Carlos Muñoz ha hecho. Ha logrado cosas bien importantes, pero cuando yo escucho su conferencia, yo escucho una conferencia sobre embudos digitales y marketing digital, ¿verdad? Entonces ahí, y luego de repente lo veo queriendo hacer un video para vender un chicle, y pues no es ventas, no es vendedor, ¿verdad? Entonces, pero es un máster, o sea, mis respetos para él y lo que ha logrado. ¿Tú ya tienes tu propia metodología? Yo tengo la mía al 100%, muy bien identificada. Ya acuñada, Así. ya Pues ya nombrada, bautizada y todo. Mira, de hecho, Rolfo, fíjate que ahorita platiqué con mi papá porque vamos a hacer unos talleres y yo siempre me ha gustado apoyar a mi papá para que él... Pero ahorita yo ya voy a sacar el mío de ventas. Lo tengo que sacar porque tengo un compromiso, número 1, de que lo que yo aprendí y a mí me ayudó en mi vida, yo siento que puedo ayudar a otras personas. De hecho, ya lo he venido haciendo de una forma indirecta con conocidos, amigos, empresas que se me acercan, ya lo he venido haciendo. Número 1. Número 2, lo voy a hacer porque me apasiona y lo disfruto. No por negocio, no porque con eso voy a... No, ¿verdad? Obviamente voy a hacer negocio. Claro. Porque te tengo que contar Porque que después no es- del mentor coreano... Porque no es vender sin vender. No. Nada de eso, ¿eh? Yo, después del mentor coreano, Ajá. ya te contaré después, pero llegó mi mentor árabe Un poco. de Irak. Y es con el que más dinero he hecho en mi carrera. ¿O sí? Y con él aprendí nuevas cosas. Entonces, no de venta.
No de ventas. De árabe, Ahí- de árabes. Ahí aprendí otras Oye, cosas. más dinero, pues árabe. ¿Tú sabes cuál es el día favorito de los árabes del año? El primero dinero. Ese mero. Bien. También aprendí. Muy bien, Rodolfo. Entonces, ese es el motivo por lo que lo voy a hacer, pero fíjate lo que tuvo que pasar para que yo me atreva a montar un taller de ventas para compartir. Cuando yo ya tenía 27, 28 años, que tenía 3 años preparándome con mi papá en Los Ángeles, y ya empezaba a tener resultados positivos, y ya se empezaba a ver la flor, el fruto del trabajo, me hice una hermana de mi papá, mi tía Lili, que le mando un saludo allá, hasta España, te quiero, tía. Saludos. Y me dice, mijo, tú deberías hacer lo que hace tu papá. Tú lo traes esa chispa, la energía, se te da, guau, guau, guau. Y tú deberías dedicarte a dar talleres como tu papá. Y yo le dije, tía, no me interesa. Hay 2 cosas que no quiero hacer. ¿Cuál? No quiero ser conocido como el hijo de Javier. No me interesa que digan, el hijo de Javier, que también da cursos, que también da talleres, también da seminarios. Y número 2, que no quiero hacer, no quiero pararme a dar un taller, una conferencia, un seminario a alguien, porque me aprendí un PowerPoint, porque saqué una certificación y ya estoy certificado para dar talleres. No me interesa. El día que yo di un taller o un seminario es porque Josué, o mejor yo conocido era como Josh, ¿Cómo? Josh. es mi nombre artístico, ¿no? Entonces, es porque Josué ya logró algo, ya hizo algo, ya tiene resultados. Entonces, pasan 20 años, y en estos 20 años, y fíjate, esto fue lo que me impactó muy duro, Rodolfo, porque hace 6 meses, Javier me invitó a Los Ángeles a un taller de ventas, vendedor imparable. ¿A tomarlo o a darlo? A yo ya dar 2 horas dentro de su taller. Porque a algunas empresas que él entrenó en línea, yo participé 1 hora en uno, 1 hora en otro, y me dijo, ¿sabes qué? A la gente le encantó tu participación, quiero que vengas a Los Ángeles y te avientes 2 horitas de puro ventas en el taller, era un taller de todo el día. Y yo, órale, ahí llego, jefe. Yo por tantas responsabilidades que traigo, ni me fijé, Rodolfo, dónde iba a ser el taller ni nada. Llega el domingo en la mañanita, me voy a Los Ángeles, me salgo en el Freeway 5 y Les Lawson, bajo y volteé a ver el hotel. Y era en el hotel donde yo era asistente de mi papá. Ok, coincidió. Y dije, wow, me empiezo a acordar de aquel Josué, principiante, alumno que estaba aprendiendo. Y yo me acuerdo que yo me sentaba atrás, como te platiqué, y yo veía a mi papá hablándole a todos los empresarios de ahí de Los Ángeles. Y yo me preguntaba, ¿yo podría algún día hablar frente a un público así? En aquellos años. Y yo pensaba que no. Yo no me sentía listo, me daba miedo la idea. Y dije, wow, hoy vengo a hablar. Entonces, de hecho, fue imposible que cuando él me presenta ahí enfrente, me quebré. Lloraste. Lloré, me quebré, me presentó y les dije, hoy para mí, el significado tan grande que tiene pararme aquí, les voy a explicar por qué. La responsabilidad tan grande que para mí representa pararme a hablar ahí. Entonces, durante 20 años, Rodolfo, yo me preparé para pararme a dar un taller de ventas. Qué fuerte, emocionalmente fuerte. 20 años me preparé. Entonces, toda la teoría, los talleres, y después ponerlo en práctica, y después llevar empresas a romper récord en ventas. Cuando llego a Metro PCS, que te dije que me enfoqué en qué tenía que trabajar, a las 3 semanas me hicieron asistente. De asistente, rompimos récord de ventas en esa tienda, y me hicieron manager de 3 tiendas. Luego 4, 5, 7, 8, 10, 20. Manejaba 10 en Orange County, 20 en Inland Empire. Fui a abrir las tiendas de Las Vegas, a entrenar a la gente, a preparar a la gente. Y mis tiendas, por 3 años seguidos, fui número 1 en California en ventas. En todo California. Vendía más que hasta el corporativo. Okay. Ya no hay crecimiento ahí con Jimmy, y ahora me voy con el árabe. Él distribuía SIM cards en San Diego y Phoenix.
Llegué y crecí la empresa a nivel nacional. Ok. Nueva York, Texas, en todo Estados Unidos, él activaba 600 activaciones al mes. Yo la llevé a 7,000. Ok. Él era 16 Nacional Master Agent, yo la llevé a ser número 2. Y en Metro PCS, y aquí en Entera Cloud, yo abrí mercado en cero. Nadie conocía la empresa, nadie me conocía a mí, y ahorita la he posicionado como una de las empresas más importantes de Baja California en nube, de cero. Entonces, estos 3 resultados importantes en mi carrera como vendedor profesional, que obviamente he llegado a ser director, vicepresidente, district manager, pues me han dado los resultados que yo quería, la confianza que yo quería para poder pararme frente a un público y decir, así es como yo vendí, así es como se aplicó, así es como se ganó este trato, así es como esto, ¿verdad? Entonces, porque siento que especialmente hoy en día, Rodolfo, en un mundo tan saturado de información y de tanto experto, y ahora con la IA, más expertos, ahora con la IA todo el mundo es experto y todo el mundo sabe de todo. Pasan de lanza. Entonces, realmente para mí era muy importante que para que mis palabras realmente impactaran y pudieran causar algo en las personas, yo tenía que avalar esas palabras con resultados. Oye, José, y para esos logros que nos estás platicando, que la verdad son impresionantes y te felicito, no cualquiera. ¿Cuál fue, o qué fue, dos cosas que hayas aplicado, porque hay un patrón ahí? Para tener en 3 empresas resultados impresionantes, debe haber un patrón de estrategias, o qué fue lo que crees que es clave que aplicaste, que nos pueda funcionar, ¿verdad? O sea, Mira, que pueda recomendar a la gente. Primero que nada, si hablamos de la parte del crecimiento como persona dentro de una empresa, yo tengo una arma secreta. A ver. Y esa arma secreta, obviamente tienes que acompañarlo con varias otras cosas. Tienes que sí tener la preparación, tienes que dedicarle el tiempo y los conocimientos. Pero cuando tú como empleado logras cambiar el chip a tener una mentalidad de dueño, tienes una ventaja competitiva sobre todos en la empresa. Ok. Grandísima. ¿Por qué? Porque yo no era el empleado, yo era el que llegaba 15 minutos antes, 20, a trabajar. Cambio de chip. A barrer, a repartir. Oye, cerramos a las 7 y llegó un cliente, yo lo atendía. Yo no estaba en el teléfono, yo no estaba en el baño, yo iba a lo que tenía que hacer. Oye, la luz, el aire acondicionado, un reflejo de qué limpio está la tienda es el reflejo de la... Entonces, yo poder entender al dueño y que el dueño diga, oye, automáticamente resaltas, hay 100 empleados en tu empresa y si tú tienes esa filosofía y esa mentalidad, ¡pum! Te subes Ya estás en otro nivel, claro, de los 100. Y puede haber abajo entre esos 100 alguien más inteligente que tú, más capaz que tú, pero ¿qué crees? Está contaminado. Ya viene con una mentalidad podrida de que es que los jefes son bien ventajosos, es que me explota, es que si a mí no me pagan por estar yo no estoy. O sea, todo este tipo de mentalidad mediocre que se ha construido por años. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú ¿con quién convives? Convives con 95% de empleados que piensan igual y que cuando tú te quejas te van a dar la razón y te van a decir que sí. Va a ser muy difícil que alguien te diga, no, estás mal. Que un compañero tuyo, que es con los que nos juntamos, porque no nos juntamos con los dueños, te diga, no, dude, quédate extra. No, llega más temprano. No, tú estás fallando en esto, en esto, en esto. Lo primero que tienes es simpatía. Y si alguien sí te lo dice, Rodolfo, nos ofendemos. Claro. Ay, tú te crees mucho, tú esto, tú el otro. Entonces, se requiere que le intereses mucho a alguien para que tenga esa apertura y te diga las cosas como son. Entonces, el cambio de chip es un Ese factor es uno, que ese es te uno necesita. clave. ¿Y el segundo? El segundo, y lo dice Jim Rohn, trabaja más en ti que en tu trabajo. Entonces, esos años que yo estuve con Javier fue leer seminarios, talleres, audiolibros, videos, todavía VHS. Entonces, siento yo que metí las horas, o sea, le metí chamba a mí.
a superarme yo con mis emociones, con mis traumas, con mis habilidades, con mis conocimientos. Entonces, verle invertido ese tiempo a mí me ayudó pues a destacar de alguna forma y a poder obtener ciertos resultados ya en el área laboral. Oye, José, estoy viendo, analizando lo que comentas. Tú traes un camino que aprendiste con tu papá y que te reconstruiste y que al final de cuentas te fuiste al éxito, a la cumbre. Y pregunta es, ¿en qué momento, no es romper la palabra, sino te separas de tu papá y empiezas a crecer tú solo? ¿O vas a seguir haciendo crecer, o crecen tú y tu papá juntos? Mira, es un excelente punto. O sea, mi papá echó su camino. Yo he tenido lapsos donde lo he podido apoyar y ayudar. Pero yo, aunque lo ayudaba, yo ya estaba haciendo lo mío en bienes raíces. Okay. Y empezaba a irme bien, pero todavía traía, en bienes raíces no pude hacer mucho dinero porque todavía traía muchos malos hábitos. Fue mi transición. Okay. Desaproveché oportunidades. Y cuando ya estaba más preparado, es cuando llega el 2008 y truena. Ya había comprado un terrenito en San Marino por la playa. La burbuja, Lo ¿no? terminé perdiendo. Entonces, después de ahí entro a Metro PCS. Yo ahí en Metro PCS, yo ya estoy, o sea, yo trabajaba en Metro PCS como loco. Mi único día libre con el coreano, dijiste que ¿qué tiene esa cultura? Esa cultura trabaja, no anda con chingaderas. Sí. Mi único día libre era el martes, pero tenía más de 100 empleados. El martes era contestar llamadas o contestar correos. ¿Por qué? Porque yo tengo mentalidad de dueño, no de empleado. Me gusta. Entonces tuve yo una carga de trabajo dura, le metí con todo y eso fue lo que me ayudó a mí a crecer. Y yo ahí ya realmente no tenía tanto tiempo de ayudar a mi papá. Okay. Desde ese entonces yo ya estaba enfocado en lo mío. Y aparte de eso, imagínate que como acababa de tronar lo de bienes raíces, junto con mi esposa abrimos un negocio, le mando saludos a mi esposa Tania. Saludos a su esposa. Junto con mi esposa abrimos un negocio de limpieza de oficinas, ahí en Santana. O sea, tú sabes que el mexicano inmigrante y sin papeles tiene que buscarle la forma. Claro. Entonces, yo todo el día estaba en las tiendas, en la noche llegaba, me dormía media hora, me despertaba, me ponía mi ropa, mis pants, mi ropa para ensuciarme y me iba a limpiar oficinas en la noche. Okay. Cambiaba como unos 15 botes, elevadores, baños de hombre y mujer, arriba, mapeaba, pum, 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 pum. Y era un contratito que tenía. Lo mantuve hasta que nació mi niño, porque ya cuando nació mi niño, pues ya mi esposa ya no me podía ayudar, era yo solo, lo hice lo más que pude. Y después de ahí, contraté una persona y esa persona me estuvo ayudando algún tiempo hasta que ya se acabó el contrato, ¿no? Ok. Oye, ya nos queda poco tiempo. Un par de 3 preguntas así, muy concisas. Actualmente, 8 de cada 10 vendedores creo que no son exitosos. ¿Qué crees que estén haciendo mal actualmente? Wow. Mira, yo creo que una de las cosas es no tener un plan. No tener un plan de trabajo claro, preciso. Llegan al trabajo a ver cómo les va. Llegan al trabajo y pueden ser buenos vendedores, pero llegas al trabajo sin rumbo, sin claridad, sin objetivos, sin metas claras. Entonces durante el día se te va a ir y ¡ay! Ya salí. ¿Y cuántas llamadas hiciste? ¿Cuántas puertas tocaste? ¿Cuántos volantes repartiste? Más hoy en día que muchos vendedores están esperanzados al departamento de marketing y a los leads. No, pues no hay leads, no hay gente entrando. Es cierto. No son proactivos en su trabajo. Están esperando que alguien les ponga la comida en la mesa. Ya no están acostumbrados a ir a cazar. ¿Tú crees que la tecnología, la inteligencia artificial está haciendo la vida del vendedor más fácil o lo está haciendo más flojo? Pues mira, yo creo que sí lo está haciendo más fácil. Yo lo veo, yo también lo uso para mí, pero vamos a lo mismo, o sea, hay áreas donde te debe ayudar, pero no debe eso de suplir o de venir a reemplazar tus actividades como vendedor que debes estar La haciendo. estrategia, ¿no? Exacto, o sea, ¿Estás de acuerdo conmigo que es la mentalidad que no se debe perder? Pues, yo creo que muchas veces algo que no trabajamos es eso, o sea, sí. no trabajamos la mentalidad, no trabajamos la filosofía. Yo siempre recomiendo que si tú te vas a preparar y quieres hacer una carrera en ventas y en negocios, lo primerito que tienes que hacer es cuál es tu filosofía como vendedor. Si tú como vendedor no tienes una buena filosofía,
Y yo no soy filósofo, ni experto, ni quiero ponerme ahí con Rosarino un día a hablar de filosofía, pero lo que sí te puedo decir es de que... Qué fuerte ese vato. De que es tremendo, ¿no? Pero como ser humano, ¿cuál es tu filosofía? O sea, si tú traes una filosofía positiva, de crecimiento, de abundancia, pues se va a reflejar en tus resultados como vendedor. Pero si, por más bueno que seas para vender y te entrene la empresa y te capaciten y talleres y lo que tú quieras y la inteligencia artificial y la tecnología, pero si tú tienes una filosofía podrida detrás, va a estar difícil. Penúltima pregunta. De todas las habilidades que puede o que debe de tener un vendedor y alguien que va a empezar a vender, dime una que debe de tener, que no debe faltar. Mira, yo creo... A ver si coincidimos con la misma. Yo te voy a decir para mí cuál es una habilidad y creo que a mí es una que me ha ayudado mucho a lograr éxito en ventas, especialmente cuando hablamos de ventas high ticket, ventas grandes, ventas importantes, no transaccionales, sino ya de más, que requieren más. Para mí, una habilidad, porque fíjate, tú puedes ser un vendedor introvertido o extrovertido. Muchas veces piensan, no, nada más los extrovertidos son buenos. O tú puedes ser un vendedor con mucha experiencia o poca experiencia. Van a haber de diferentes colores y de diferentes sabores vendedores. Pero una cualidad que un vendedor profesional debe tener, que para mí es un superpoder que le va a ayudar, es tener empatía. Empatía. Cuando tú tienes, para mí la empatía es un superpoder. Cuando tú tienes empatía y tienes la capacidad de ponerte en los zapatos de tu cliente, entender realmente su dolor, su incentivo, su motivación, su economía, su motivación, sus recursos. Cuando tú puedes lograr transferirte y realmente ponerte en el lugar del cliente, donde lo que tú estás buscando es una decisión basado en él y no basado en ti, vas a cerrar muchos tratos. Excelente. Y por último, sí, ¿qué es un trato hecho para ti, mi amigo? Pues para mí un trato hecho es la culminación de un trabajo, la culminación de acción, de compromiso, de un sueño, es la culminación de algo. Para mí es donde ya dices realmente que le pones el sello de garantía de que se logró. Excelente, me gusta, te agradezco. Creo que aquí es para que se abra un capítulo 2 porque hay muchos temas que me gustaría seguir abordando, como por ejemplo la diferencia entre el canal de venta, el B2B o el retail o el otro que mencionamos, vaya, porque hay mucha carnita que seguir. Te invito y nos comprometemos a hacer un segundo capítulo sobre temas de ventas ya más directas. Ok, yo me comprometo, si este video llega a 3 likes, regreso. Oye, y por último, ¿algo que le quieras decir ya para terminar, para despedirte? No, pues gracias a todo el público que sigue Trato Hecho, a Rodolfo, Jorge, muchas gracias por la invitación, muy profesionales, los felicito por el trabajo que hacen, felicidades, el vino estuvo muy rico y los invito en redes sociales, estoy como Josh Madera, para que me quiera seguir, y en YouTube que sigan el podcast Madera de la Buena, Marca Diverso, donde tengo ahí con mi papá el podcast donde hablamos algo de negocios también. Imagínate un podcast entre su papá, él y un servidor, va a estar buenísimo. Abrimos el próximo. Abrimos, yo lo estoy organizando, ¿qué te pasa? Bueno, decimos salud y agradecemos y te vamos a dar el souvenir tradicional. Gracias de nuevo al LUM, nuevo patrocinador, y aquí tenemos. Ah, mira, me siento como cuando fichan en el Real Madrid, allá en el Barcelona. Vente para la... Espérame, agárrale ahí, para que se vea como que fichamos ya. Ahora sí. Ahí está. La foto. Gracias, bendiciones. Excelente. Dale. Gracias. Amigos, estamos Trato Hecho. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias al equipo.